Buenas noches. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y en el versículo 15 hablábamos acerca de la opinión que algunos hombres de la época, llamados escribas, eran gente muy docta, eran gente muy estudiosa, se sabían mover en los rollos de las Sagradas Escrituras. Les conté a manera de introducción que hoy en día uno se encuentra con gente que sabe más que Dios, y siempre ha sido así. Hay gente que sabe más que Dios acerca de la creación, por ejemplo, y dicen, no, tengo otra explicación para la existencia de la humanidad y para la existencia de todo lo que vemos, las constelaciones, las estrellas, los mismos animales. Hay gente que sabe más de la familia que de Dios. Les decía que pueden generar conceptos de familia diferentes a los que las Sagradas Escrituras tienen. Y según ellos, pues el rol de esposo y esposa no es necesario y saben más que Dios. Hay gente que sabe más que Dios acerca de edificar y construir. Y les hablé del ejemplo de Nimrod cuando intentó levantar la Torre de Babel. Era un hombre que podía decir que sabía más que Dios. Y hoy también los tenemos. Hay gente que sabe de negocios y de finanzas más que Dios. Entonces, cuando llegan a ti, realmente no vienen a aprender de lo que dice un libro de Proverbios, por ejemplo, acerca de las finanzas, sino que vienen a enseñarte lo que ellos creen acerca de las finanzas. Y Dios nos llena lo lleno. O sea, si realmente uno quiere saber de Dios, tiene que vaciarse de todos los conceptos que tenga acerca del mismo Dios. Hay gente que tiene religión, hay religiones que creen que saben más que Dios y promulgan a los cuatro vientos casos como que la idolatría no es idolatría. Son religiones que saben más que Dios. En fin, ¿qué hace uno cuando se encuentra con personas así? No puede hacer nada. Hay que dejarles seguir, porque tratar de convencerles, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y hace 2 siglos, esta gente, cuando el Señor Jesús echó fuera un demonio, dijeron que por Belcebú, el príncipe de los demonios, era que el Señor Jesús echaba fuera a los demonios. Belcebú era un hombre que tenían para un dios pagano, al cual comparaban con Satanás. Y esto es algo delicado porque hay un principio en derecho que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. En las Sagradas Escrituras también hay un principio que podríamos equipararlo. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y al decir eso, de esa manera tan brusca, no sabían con quién se estaban metiendo, porque para ellos Jesús no era Dios, pero sí es Dios. Y en esa época, estos fariseos y escribas acusaron entonces al Señor Jesús, imagínate, de estar endemoniado, porque le dijeron, por Belcebú es que echa fuera los demonios. Es una pelea muy mal casada. Entonces, cuando el Señor Jesús escucha esto, hace una aclaración. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera de los demonios, decían ellos, y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, o sea, el Señor Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, porque el Señor Jesús sabe siempre qué estamos pensando. Diga eso, Jesús sabe qué pienso. Es impresionante porque a veces llega gente a ti
Y una cosa es lo que están diciendo, otra cosa es lo que están pensando y otra cosa es lo que están necesitando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 hay el caso de un señor que pedía limosna desde que era pequeñito ahí en la puerta de la hermosa del templo, y subían Juan y Pedro y él les extendió la mano para pedir limosna. Era un limosnero profesional en el templo, y Pedro y Juan no llevaban plata ese día. Interesante. Entonces él les extiende la mano para que les dé dinero. Entonces ese tipo pensaba que lo que necesitaba era dinero. Pedro lo mira y le dice: en el nombre de Jesús, sé sano. Y el tipo se sana. Entonces una cosa era lo que estaba diciendo: denme limosna. Otra cosa era lo que necesitaba: la sanidad. Menos mal Pedro y Juan no llevaban plata ese día, porque simplemente hubieran salido con un billete de él. Y cuando uno no tiene la conciencia en unidad, el pensamiento en unidad, uno vive así: habla una cosa, piensa otra, y lo que está necesitando es otra. Uno sin Dios es como un pez fuera del agua. Usted saca un pez fuera del agua y empieza a sufrir. Usted le puede traer $1.000.000 a ese pez y ponérselo al lado, y no lo va a disfrutar, porque lo que necesita es ¿qué? Volver al agua. O le puede traer los 12 apóstoles y ponerle a que le prediquen a ese pez ahí mientras está ahogando y sufriendo, y lo que simplemente necesita ese pececito es volver ¿a qué? Al agua. Un ser humano, cuando está fuera de su comunión con Dios, está sufriendo así lo tenga todo. Usted le puede poner un pez, le trae usted una pececita y lo caza con esa pececita, pero está fuera del agua. La pececita puede ser la mejor pececita del mundo, hasta cristiana y todo, pero ¿qué le pasa? Él lo que necesita es ¿qué? Volver al agua. Lo que la gente necesita es volver a Dios, porque tenga lo que tenga, no le sirve de nada. Y como te digo, puede estar lleno de religión. Entonces Jesús dice, conociendo el pensamiento de ellos, porque el Señor Jesús conoce todo lo que pensamos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 24, dice la Escritura acerca de estos que lo rodeaban para tratar de vituperarlo, de ponerlo a prueba, que Jesús no se confiaba de la gente. O sea, usted y yo debemos saber que el primer acercamiento que el Señor Jesús tiene con nosotros es de desconfianza, porque Él sabe que estamos fuera del agua. El que necesita confiar en Jesús es uno. Por ejemplo, en el 2:25 y 24 de Juan dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía qué había dentro del ser humano. Y continúa entonces el Señor Jesús, que no se sintió ofendido. El Señor Jesús era una persona difícil de ofender. No es como usted y yo, que prendemos como fosforito con que solo nos miren feo. Le acaban de decir endemoniado. Y Él, aprovechando ese insulto, aproveche los insultos para predicar. No se ponga ahí nariz a nariz a pelear con el otro. Es que nos ofendemos muy fácil. Un creyente debe ser una persona difícil de ofender, por la presencia precisamente del Espíritu Santo en su vida. Entonces Él, aprovechando ese insulto, les contesta con una enseñanza y les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. No olvidemos que el contexto en el cual está este pasaje del capítulo 11 es de echar fuera demonios. El Señor Jesús echó fuera un demonio. Lo que nos estaba enseñando, y lo veíamos hace 8 días, es que el Señor Jesús nos está hablando de que hay dos reinos. Está el reino de la luz, que dirige Él, y está el reino de las tinieblas, que está en manos de Satanás. Una persona o pertenece al reino de la luz o está en las tinieblas. Diga lo que diga, por los frutos se conoce el árbol. Está el reino de las tinieblas y de la luz, y Él les va a enseñar eso.
y va de una vez a dejarle bien claro a los escribas y fariseos que le están diciendo inmundo, porque al decirle que está endemoniado le están diciendo eso, que ellos están en el reino de las tinieblas. Y usted y yo 2000 años después debemos saber a qué reino pertenecemos. No estoy hablando de religión, sino de reino. Hay religiones que están en el reino de las tinieblas. Así digan y hablen de la luz. Entonces, dice, todo reino dividido contra sí mismo, comienza el Señor Jesús, es asolado. Es decir, se autodestruye. Y una casa dividida contra sí misma, porque el Señor Jesús lo aplica también a hogares, cae. Y usted y yo podemos conocer ejemplos de familias que se han destruido porque han estado divididas. O tal vez has pasado por esa situación. Y avanza, porque Él quiere dejar bien claro el asunto. Y si también Satanás, miren que el Señor Jesús no usa de la hipocresía, Él no llama a Belcebú a Satanás, le dice por su nombre. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, porque el Señor Jesús es directo, no da rodeos, no es hipócrita, no necesita fans. El Señor Jesús no piense que se aflige cuando alguien dice no creo en Él, o no lo necesito, o le da la espalda. Él no necesita retroalimentación, Él es Dios. Jesús es Dios, y punto. Entonces, cuando habla de esa división supuesta del reino de Satanás, porque Satanás no está dividido, no es el espacio para hacerlo, pero está muy bien organizado, principados, potestades, gobernadores, y los demonios, por ejemplo, como que el Señor Jesús acaba de echar en este pasaje. Entonces les dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su qué? Dígalo fuerte, ¿su qué? Su reino. Hay un reino, es el de las tinieblas. Ay, John, no me hable de Satanás que me da miedo. Es mejor hablarle ahora y que le dé miedo, y no después, cuando pase a la eternidad, se asuste todavía más con lo que sigue. Entonces, supongamos, es lo que está diciendo el Señor Jesús, que yo pues he hecho los demonios por Belcebú. Vamos a hacerle caso a esa tesis que ustedes tienen de decirme endemoniado. Entonces, en ese orden de ideas, leímos un pasaje en Efesios que nos habla el apóstol Pablo acerca de lo que es haber estado en el reino de las tinieblas y haber sido trasladado al reino de la luz, el del Señor Jesús. Porque todos estuvimos ahí en un momento. Pero cuando el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer de Dios, el Espíritu Santo es el encargado de volvernos a colocar en el agua. Nadie más nos puede colocar ahí, ni los regaños de su papá, ni los regaños de su mamá. Lo pueden amarrar al palo de aguacate allá atrás en el patio y darle con el cable de la luz, y usted no va a cambiar. Es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, porque los escribas, imagínate, el Señor Jesús estaba en una región y ellos se vienen desde Jerusalén, imagínate la patoneada que se pegaron, solo para perseguir al Señor Jesús y decirle que echaba a los demonios por Belcebú. Es que hay gente sin oficio. Hay gente que va a ir y camina millas, surca el mar, solo para ir a decir una barbaridad de esas. Hay gente que habla varios idiomas, estos escribas seguramente hablaban griego y hebreo. Pero imagínate, uno hablar varios idiomas para decir bobadas en 2 idiomas. Entonces, ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, dice el Señor, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Porque resulta que los escribas eran representantes de los judíos, obviamente, en su religión y todo. Pero también alrededor del Señor Jesús había muchos discípulos judíos que ya eran cristianos, creían en Jesús. Entonces, Él les dice, por tanto, ellos, o sea, los hijos, serán vuestros jueces. Y escuchando la grabación me di cuenta de que habíamos hablado de un asunto muy importante que no podemos dejar pasar por alto, y es que en este tiempo
el Espíritu Santo está tocando los hijos de las familias, porque papá y mamá a veces son más testarudos, porque saben más que Dios. Y entonces, como el fruto se conoce por el árbol, ante una situación difícil, tal vez un papá y una mamá están atravesando problemas de enfermedad o financieros o conyugales, y por mucha religión que tengan se desesperan, pero cuando el Espíritu Santo ha tocado a uno de sus hijos o de sus hijas, la cosa es distinta. Porque ya este muchacho, esta muchacha que leen las Sagradas Escrituras juiciosamente, porque si usted y yo queremos realmente amar a Dios, debemos leer las Sagradas Escrituras. No puede ser de otra manera, porque uno no puede amar a quien no conoce. Es un amor de bobo, ¿cierto? Entonces, este joven y esta jovencita empiezan a reaccionar distinto. Ya no entran en las discusiones, oran, se quieren congregar, quieren conocer qué dicen las Sagradas Escrituras, van a donde leen las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor Jesús les dice a aquellos: por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces no nos asombremos de que en este tiempo, que parece estar tan loco, la humanidad siempre ha estado loca y bajo pecado y haciendo cosas horribles, solo que ahora, como hay tanto medio de comunicación, se conoce más. No crean que la situación y el desparpajo que a nivel sexual se vive hoy en día no se vivía, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que no había internet, no había como dónde publicarlo, lo hacían allá en sus rincones. La humanidad no ha cambiado, tiene más tecnología, pero en sí su naturaleza pecaminosa es la misma que de hace 2000, 3000 años. Y es interesante porque si papá y mamá están llenos de religión o están llenos de su propia sabiduría y a veces de ateísmo, como Dios nos llena lo lleno, se dedica a llenar a quien confiese su inopia espiritual. La Escritura dice en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu. Y lo que quiere decir es: bienaventurados aquellos que, reconociendo su inopia espiritual, su bancarrota espiritual, deciden abrirse a mí. Es una de las bienaventuranzas. Pero debo avanzar. Ahora el Señor Jesús va a aclarar algo interesante, y esto fue lo que dejé en vilo. Mas si por el dedo de Dios, diga conmigo, dedo de Dios. El Evangelio de Mateo no dice dedo de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando se hizo hombre a través del vientre de la Virgen, no vino haciendo trampa, no es una especie de Clark Kent que cuando hay una urgencia se mete a la cabina y se convierte en Superman. No, el Señor Jesús es 100% Dios, pero cuando se hizo hombre se hizo 100% ser humano. Y la Escritura me enseña que Él fue lleno del Espíritu Santo después de su bautismo, digámoslo así, porque recuerden que cuando Juan el Bautista lo sumerge en las aguas del río Jordán, cuando el Señor Jesús, que a propósito tenía 30 años y pico, sube de las aguas, se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi hijo, ¿qué? Amado, del cual tengo, ¿qué? Complacencia. Y al mismo tiempo desciende sobre él, como en forma de paloma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando Juan el Bautista va a bautizar al Señor Jesús, o mejor, el Señor Jesús va donde Juan el Bautista que lo bautice, Juan reculó y dijo: no, antes yo soy el que necesito que usted me bautice. Le dije: no, hagamos esto para que cumplamos y que la gente no tenga por ahí como mucho que decir. Ahora, ¿a qué edad se bautizó el Señor Jesús? 30 y pico de años. El Señor Jesús dice: el que cree y se bautice será ¿qué? Salvo. Entonces uno primero cree y después se bautiza. De manera que a nosotros, cuando éramos pequeñitos y nos bautizaron sin creer, simplemente nos mojaron, no nos dio una gripa porque no era el día.
Porque el proceso del pensamiento del niño solo empieza a ser consciente de su pecaminosidad cuando tiene cierto raciocinio. Bien, pero tampoco es el tema. Mas si por el dedo de Dios, está aclarando el Señor Jesús, echo fuera yo los demonios, que es lo interesante, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Entonces les decía que el Señor Jesús no hizo trampa, sino que Él mismo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, era el que echaba fuera a los demonios, o imponía las manos sobre los enfermos y se sanaban, o predicaba un sermón como el Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y la gente venía y se convertía. Era porque el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que formó un cuerpo en el vientre de María siendo virgen para darle un cuerpo al Señor Jesús, que preexistentemente como Dios toma forma de ser humano, y lo hace de esa manera para que usted y yo hoy en día no podamos decir, no, es que como es el Señor Jesús, Él sí podía hacer tal cosa o hacer tal otra, o creer o discernir. No, la misma presencia del Espíritu Santo la tenemos nosotros hoy a nuestra disposición como iglesia. El Padre Celestial siempre ha estado sentado en su trono. Usted agarra ya desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y llega allá a Apocalipsis capítulo 22, último versículo, y el Padre Celestial siempre ha estado sentado en el trono, en reposo, en descanso. ¿Por qué? Porque nunca ha estado nervioso. Pues Él no se tomó como alguna pastilla para el dolor de cabeza en tantas guerras que el hombre ha tenido, o con tantos cambios climáticos. No, Él siempre, el Señor, nuestro Padre Celestial, siempre ha estado sentado. Y el Señor Jesús, al hacerse hombre, está y aguanta, permítame decirlo así, 33 años y medio aquí, porque créame que estar con nosotros es hasta peligroso. No lo matamos pues. Y después de resucitar, asciende, y la Escritura me dice que está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. Pero antes de partir les dijo, les conviene que yo me vaya porque así les enviaré el Espíritu Santo. Entonces permítame decirlo así para que lo entendamos. Desde hace 2000 años, quien está con nosotros dándonos testimonios del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, y ha permanecido entre nosotros en una labor tan silenciosa y tan discreta que escasamente nos damos cuenta. Entonces por eso Él dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Quería aclarar algo más acerca del Espíritu Santo. Pablo, ¿están aquí? Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, está explicando acerca de los dones espirituales: hablar en lenguas, interpretarlas, echar fuera demonios, enseñar, sanidades, milagros, profecía. Y lo interesante es que le está diciendo a la iglesia que como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo le da dones a los miembros de la iglesia del Señor. Y aclara, porque se lo estaba aclarando a gentiles, a griegos, que antes de ser cristianos eran idólatras, servían a Diana de los Efesios, servían en el templo de Zeus, iban al oráculo de Júpiter, cuánta cosa. Entonces miren la elegancia, pero la contundencia con la que Pablo le habla a la gente. Se los voy a leer, usted léalo en casa, en su Biblia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ya vimos por las Sagradas Escrituras que las imágenes tienen ojos y no qué, oídos y no qué, pies y no qué, manos y no, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a estos los llevaban al respectivo ídolo del respectivo templo, pero eran ídolos mudos. Con respecto a eso, es importante porque fíjese que han pasado 2000 años y básicamente es lo mismo. A uno lo llevan a los ídolos mudos. Tiene un problema en la vista y le dicen que vaya
a determinado lugar porque esa imagen tiene sus propiedades. Le hace falta trabajo y lo mandan desde otra porque eso le ayuda a conseguir trabajo. Está quedado como un carro sin motor tratando de subir y ya tiene 70 y pico de años y no se ha podido casar, entonces que fulanito le hace el milagro. Son ídolos mudos. Pero miren cómo deja de ser uno mudo y entra realmente en la relación con Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y era lo que estaban haciendo estos escribas y fariseos. Le estaban diciendo a Jesús que era un maldito que echaba los demonios por Satanás. Y lo que aquí Pablo está aclarándome es que nadie puede reconocer que el Señor Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo vuelve a colocar en el agua y lo saca de ese sufrimiento. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Avanza más y dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¡Wow! Miren, a mí me parece impresionante. Uno debería hasta caer como condorito, plop. ¿Por qué? Porque es que es el Señor Jesús a través del apóstol Pablo el que nos está explicando cómo inicia uno la relación con Dios. En primer lugar, no es uno el que inicia la relación con Dios, es Dios el que inicia la relación con uno. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice por allá: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Vea, uno se puede levantar como ser humano diciendo: quiero conocer de Dios, quiero buscar a Dios. Y si el Espíritu Santo no es el que, como en el vientre de María, coloca la semilla para que Jesús tenga un cuerpo, mejor dicho, si el Espíritu Santo no es el que te hace parir en el reino de Dios, ni queriendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es impresionante eso. Si yo como ser humano intento conocer a Dios, me meto a un seminario de teología, trato de leer libros, resulto metido en alguna cosa rara, menos donde Dios me quiere, porque es Dios el que inicia la relación, es desde arriba, no es desde acá abajo. Entonces dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu del Señor. Entonces, lo que quiero decirte acá es que esta gente, al igual que gente de hoy, no entiende lo de Jesús, lo del Padre y lo del Espíritu Santo, porque no es el Espíritu Santo quien los ha llevado a ese convencimiento. Que el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, es el que está dejando acá el testimonio desde hace 2000 años para que la gente durante todas estas generaciones llegue a conocer al Señor Jesús. Entonces, mas si por el dedo de Dios, avanzo, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Diga conmigo: reino. Fuerte, reino. También hablábamos a manera de broma que cuando vimos hace unos días todo el sepelio y todo el protocolo que tuvieron con la reina que falleció allá en Inglaterra, muchos de nosotros nos ponemos a ver y decimos: qué bobada, ¿no? Le dice uno: qué bobada toda esa parafernalia. Es que nosotros no tenemos el concepto de tener un rey, ni siquiera un rey humano. Nosotros estamos acá en una supuesta democracia donde nosotros somos los que ponemos el rey. Pero resulta que cuando hablamos de reino acá, usted y yo debemos sacarnos toda esa cosmovisión chuchumbiana que tenemos y reemplazarla por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras me toman a mí, el más grande de los ignorantes, véalo acá, pues si ustedes quieren conocer a alguien bruto, no hay no que miren para acá. Y el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial te colocan en una pedagogía divina que de pronto resulta tú extendiendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y por eso es que es tan importante la lectura de ellas, porque cuando el Señor empieza a hablar de reino, quiere hacernos entender que aunque estamos en este cuerpo humano y en esta tierra de seres humanos, la normatividad nuestra, la que nos rige, es totalmente diferente a la que rige a todos los demás. Y es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso un cristiano, que se diga cristiano, sin lectura juiciosa de la palabra, aunque diga que es cristiano, no sabe a qué reino pertenece.
le va a ser muy difícil. Va a terminar en el bulto de aquellos que creen que saben más que Dios. Hay creyentes, entre comillas, tan tercos que no leen la Biblia porque tácitamente lo que su orgullo está diciendo es: yo sé más que Dios, yo no necesito leer la Biblia. Hay otros que dicen: ¿y para qué yo leer la Biblia si me dan un sermón así masticadito como el que usted me da? Peor todavía, es usted un creyente que vive de sermones. Mejor dicho, los creyentes que viven de prédica y de sermones hoy en día están out, se quedaron. ¿Por qué? Porque usted escucha una prédica un día como hoy o un domingo en otro lugar, pero es como si usted cogiera la comida más exquisita y nutritiva, pero solo comiera una vez a la semana. Por buena que sea esa proteína, no le va a dar suficiente para vivir día a día. Entonces usted es el que debe tener la relación con su libro, con la Biblia, el que tenga en casa, léalo, ábralo, y podrá empezar a entender esto del reino de Dios. Mire que el reino está por todas partes. El Señor Jesús dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todo lo demás les será añadido: vestido, comida, etcétera. Bien. Es tan importante el reino que el Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, ya en el primer capitulito de Marcos, dice el evangelista así: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y lo primero que les dice es: arrepentíos y creed en el evangelio. Y uno podrá decir: pero ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me debo arrepentir yo si yo soy buena gente? Yo no mato, no soy comerciante de sustancias alucinógenas, no le hago daño a nadie, no robo, no bebo. Es que uno debe arrepentirse no por lo malo que ha hecho, sino por lo malo que ha nacido. Cuando el hombre y la mujer cayeron en el jardín del Edén, nos contagiaron de una enfermedad de la cual no podemos huir, y es la caída. Una pareja que tenga una enfermedad infectocontagiosa tiene relaciones sexuales y el niño nace enfermo y no tiene ninguna culpa, pero tiene la ¿qué? La enfermedad. Cuando Adán y Eva caen, contaminaron a toda la humanidad de ahí en adelante. Entonces, si yo no tengo conciencia de que me debo arrepentir, ¿cómo me voy a arrepentir? ¿Cómo voy a entender el reino? Y le decía que es como para uno irse de para atrás, porque es Dios. Si usted tiene de las Biblias que las páginas que tienen palabras del Señor Jesús o de Dios están en rojo, diferente a todas las demás que están en negrita, se va a dar cuenta que es Dios enseñándonos. Yo, al igual que usted seguramente, en la universidad uno iba a hacer cursos porque vino fulano de tal, que sabe mucho, por ejemplo, de derecho penal que tanto me gustaba. O usted en su profesión, es más, en la labor que hace, pues, si viene alguien que sabe de eso, usted paga por ir a ver esa. Pero es que aquí es Dios el que nos está enseñando cómo conocerlo. Por eso Él dice: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y le va a explicar a estos escribas y fariseos brutos, no porque no supieran nada, sino porque sabían las cosas que no debían saber. Él les explica y les va a explicar. Y deme de su paciencia, por favor, ¿qué es lo que pasa cuando un demonio es expulsado de una persona? Usted, para entenderme esto, tendría que escuchar las 4 o 5 charlas que hemos tenido antes. Pero de todas formas, esto le puede quedar claro, y si tiene más interés, pues lea su Biblia. Miren lo que va a hacer Él con los fariseos y escribas que le están diciendo endemoniado. Él les dice: cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, porque es que resulta que hasta hace 2000 años
Satanás estaba pasando tras bambalinas y la humanidad no tenía la claridad suficiente para saber qué es lo que realmente ocurre en la tierra. El Señor Jesús dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 6, vino a deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo todas son mentiras, porque el Evangelio de Juan dice que Satanás es padre de mentira, ni siquiera que es mentiroso, fue el que parió la mentira, el mismo Satanás. Entonces la gente, cuando no tiene toda esta cosmovisión de lo que dicen las Sagradas Escrituras, vive en la ignorancia. Creen que la gente está sumida en las drogas que porque le dio por eso. O sea, no se atreven a pensar que hay espíritus de adicción que hacen esclava a la gente de esas situaciones. Piensan que tanta guerra y tanta violencia y tanta muerte es simplemente el ser humano violento, pero recuerden que el Señor Jesús dijo que el enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. El mundo espiritual y el de los espíritus inmundos, como el que el Señor Jesús está tratando acá, es tan real, aunque uno no lo vea, porque acabo de respirar. Yo no veo el aire que respiré, pero que existe, existe. Entonces el mundo espiritual también existe. Y también se había salvaguardado Satanás bajo el temor. Porque al igual que hoy, la gente decía, ay, no me hables de demonios, qué susto, yo no paso por esa gruta oscura porque de pronto me aparece un espanto. Cosas así, me espantó la abuelita allá en la habitación donde ella dormía. Qué miedo. Y entonces la humanidad es como el avestruz, un animal veloz, un animal impresionante, pero en situaciones de peligro, el avestruz abre un hueco en la tierra y mete la cabeza y deja todo el cuerpo afuera. La humanidad hace eso sin Dios. Abre un hueco, mete la cabeza y piensa que por solo meter el hueco, la cabeza en el hueco no le va a pasar nada. Y así no es. Entonces miren cómo lo explica el Señor Jesús casi que con plastilina. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, vamos a ver más adelante que se está refiriendo a Satanás, porque así estaba confiado Satanás hasta hace 2000 años que el Señor Jesús se hizo hombre y lo desnudó. Dice, en paz está lo que posee. O sea, Satanás gozaba de una impunidad propiciada por la ignorancia espiritual en que los seres humanos caídos le brindaba. Mire que el delincuente siempre anhela la impunidad. Mientras esté impune, sigue delinquiendo hasta que lo agarran. Hace 2000 años el Señor Jesús vino a eso. ¡Pran! Le abrió el mundo espiritual a la humanidad, a los que Él elija para creer, ¿cierto? Pero, cuando usted escuche un pero de parte del Señor Jesús, ese pero es muy importante. Cuando viene otro más fuerte que Él, obviamente el Señor Jesús les estaba diciendo, yo soy el más fuerte, que Él se estaba refiriendo a Satanás, y le vence. Escuche, el Señor Jesús no vino a pelear con Satanás, vino a demostrarle que estaba vencido. O sea, usted no va a encontrar al Señor Jesús haciendo repulsa con Satanás. Satanás simplemente aparece y, como vimos ya en algunos ejemplos, los demonios se le sometían, los demonios salían. Es que nadie los había echado en el nombre del Señor Jesús, y mucho menos del Señor Jesús, que es Dios. Entonces lo que te quiero decir para que lo apliquemos al día de hoy, esto no te quede como una película de terror, es que hay situaciones a tu alrededor que son inexplicables a nivel humano, y por eso tienes que venir a las Sagradas Escrituras para darte cuenta qué ambiente espiritual respira tu casa, qué ambiente espiritual están sometidos tus hijos en la universidad y en el colegio. Ahora sacamos pecho diciendo, mi hijo está en tal colegio, ¿sí? Pero es que eso no es lo que salva o protege a la gente. Lo que protege a los seres humanos es tener el conocimiento del mundo espiritual que solo dan las Sagradas Escrituras. Entonces, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, porque el asunto va más allá. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y vosotros, refiriéndose a los que ya eran cristianos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, mire lo que es pasar de tinieblas a luz, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Permítame, se lo explico, o me doy a entender. Cuando el Imperio Romano apresaba a alguien, lo metían en una celda, y en la puerta de esa celda clavaban el motivo por el cual esa persona estaba allí: homicidio, robo, rebelión, asonada. Y efectivamente, una de las muertes más usadas por los romanos era la cruz. Luego de que estaba allí y había sido juzgado y había sido hallado culpable, esa acta la llevaban y la colocaban en la cruz en la cual lo colgaban. Entonces es una hilera de cruces, porque imagínense la cantidad de delincuentes que siempre ha habido. Entonces usted pasaba y empezaba a leer: no, a este lo mataron por ladrón, y a este lo crucificaron por esto. Cuando clavan el acta del Señor Jesús, la del Señor Jesús no era a propósito de ningún crimen. Ahí decía, ¿qué decía? INRI, ¿cierto? Sí, no era porque llamaba Jesús Enrique, no. INRI era porque en el idioma de la época era porque se confesaba como rey de los judíos, y la pusieron en varios idiomas. Él realmente era inocente. ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros. Por eso cuando dice, si usted quiere grabarse uno o dos versículos de las Sagradas Escrituras, con este tiene. Allá en Colosenses dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y además dice, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, lo que nosotros tenemos, desafortunadamente mal entendido, al Jesús sufriente de la cruz, todo aporreado. Mel Gibson nos quedó cortico, él nos debe lo de la resurrección en otra película, ojalá la saque. Usted y yo siempre salimos de la Semana Mayor con esa sensación de lo mataron, caramba, lo mataron, pero es que le hicieron de todo, pero ¿por qué? Y pensamos que el Señor Jesús lo apresaron. No, Él se entregó. Él le dice a Pilato: no, es que nadie toma mi vida, yo la entrego. Y realmente al Señor Jesús lo clavaron en la cruz. No lo clavaron para que no se volara, sino para que no se cayera, porque la posición era muy incómoda. Ahí no tenemos ninguna víctima, estamos teniendo un rey triunfando permítame ponérselo como ejemplo y me quedo a kilómetros de lo que realmente quiero decir. Usted está peleando y discutiendo con su hijo menor de 2 años, usted ya es un grandulón. Usted se amarra las manos, se amarra los pies, y de todas formas, por mucho que el niño o la niña hagan, ¿quién vence? Eso es lo que pasa en la cruz. Entonces, estos principados y potestades, que están compuestos por ángeles caídos y demonios, realmente fueron desnudados y exhibidos públicamente, y se demostró, desde el punto de vista espiritual de Dios, que están vencidos. No que están vencidos, están vencidos. Diga conmigo, están vencidos. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque además, Pablo dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Todos. El suyo, el mío, los de hace 2000 años, de la gente de hace 2000 años, los de entre 2000 años, cuando estemos en el año 6000, si el Señor quiere venir en esa época por segunda vez, lo que se demore. Diga conmigo, todos. Entonces a mí me parece muy importante en que ambiente espiritual yo levanto a mis hijos. Porque a nosotros el sistema caído nos enseñó que había que meterlo en un buen colegio, que había que colocarle unos buenos profesores, pero nada de Dios, máximo religión. Yo quiero que mis hijos tengan 11, 12 años, que razonen, que es que nos vienen trabajando muy feo, desde pequeños. Mire si no, te hacen creer en Superman no existe.
Un país como los Estados Unidos, la gente dejó de ver a Dios como su guía y empezó a creer en Superman. Y ahí ya nos tienen toda una galaxia de superhéroes a través de Marvel, por ejemplo. En estos días, créanme, me gusta mucho el cine y estaba de pronto pasando canales y me puse a ver una que se llama Venom. ¿Sí? El tipo es muy simpático, muy agradable, cuando de pronto de adentro le sale una mancha de color oscuro y uno, ay, no, y tan lindo. No, seamos sinceros, son demonios. ¿Quién más se le mete hacia alguien? Entonces lo que está pasando con nuestros hijos es que le están haciendo creer que eso es normal, porque ya les hablé lo que ocurre en Apocalipsis. En el final, los demonios prácticamente que andarán hombro a hombro con los ángeles caídos por aquí. Johnny, ¿a usted qué muñequitos le tocó? Pues es que no, aún en nuestra época, ¿se acuerdan los que somos de esa época que lo máximo que teníamos era el telebolito? Ustedes no saben ni qué es un telebolito, era un palito acá y otro acá y ¡pim! ¡Pim! No me ponía a ver jugando los pelados que no a toda velocidad con esos controles que tienen. No, es impresionante, pero nos venían trabajando, ¿sí? Con centella, con todas esas cosas para hacernos creer que los demonios son inofensivos y no lo son. Entonces yo necesito abrirle los ojos a mis hijos, pero con las Sagradas Escrituras. No apunta, no vea eso, no haga tal cosa. No, venga, le explico, pero por favor. Entonces, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, oiga pues lo que ocurrió, y esto es lo que hay que anunciarle a la gente, le quita todas sus armas en que confiaba. Escuche, todas las armas de mentira que las tinieblas tenían fueron destruidas por la presencia del Señor Jesús. Y luego dice, reparte el botín. Es decir, mejor descripción de el mundo espiritual no puede haber, porque es el Señor Jesús que nos está mostrando cómo derrotó a las huestes de Satanás. Y él concluye con esto diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es desparramar? Es regar. ¿Quién está hablando en ese pasaje? Jesús. ¿El Señor Jesús quién es? Dios. Muy bien. Si esto lo dice Dios, para mí es muy importante. Si Él después de una lección como la que me acaba de dar de mundo espiritual, termina diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, lo que le está diciendo a estos es que obviamente Satanás era contra el Señor Jesús, no por el Señor Jesús, pero además los escribas y fariseos que le estaban diciendo endemoniado, también habían hecho toda su vida religiosa en contra del Señor Jesús. Pero pensemos en nosotros, y con esto quiero cerrar. ¿Qué es desparramar la vida? Yo necesito, mi amigo y mi amiga, la edad que tenga, desde el de 10 años hasta la de Álvaro. Usted debe saber si está o no desparramando su vida, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel religioso. Porque existe un evento final hacia el cual caminamos que está narrado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Yo se lo voy a leer para que nos vamos ya. Del versículo 8 en adelante dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando de el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque Satanás es el que lo promueve. Lo siento ir de afán, pero ya expliqué esto. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí está. Desparramar mi vida, yo no le estoy hablando de botar la plata que tiene ahora en el bolsillo, que seguramente ya la ha botado muchas veces. Yo no le estoy hablando de tener problemas ahora en su matrimonio, estoy hablándole de desparramar su alma para la eternidad. Porque el Señor Jesús me está diciendo que a cuantos no recibieron el amor que fue vertido por el Padre en Cristo Jesús para ser salvos, a esa gente que como esos escribas y fariseos, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y no en la verdad.
O sea, para que se enclaven en el reino de las tinieblas y no puedan pasar a la luz admirable. Por el solo hecho de haber menospreciado a Cristo, como hace 2000 años, estos escribas y fariseos le dijeron endemoniado a Dios. En cada generación hay gente así. Entonces, sea honesto. O sea, decida si va a seguir desparramando su vida y la va a perder para la eternidad, o realmente se le va a afilar a Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros no venimos acá a cada servicio para que usted se entretenga y se sienta cómodo. Créame que no me asusta ni a ninguno de los miembros de esta congregación si usted se enoja por lo que desde la Biblia hablamos y no vuelve. Problema suyo. Problema grave fuera donde usted viniera aquí y se sintiera bien cómodo diciendo, ay no, yo me sentí, la musiquita, ay pude llevar a mi muchacho que le gusta la música con humo. Sorry, no hay humo. Ay, yo voy porque allá desempolvan como, recuerda que había un programa en la radio que se llama Desempolvando los Viejitos. Sí, que usted la criaron con Oscar Golden y le ponen a Oscar Golden. Entonces aquí, ay no, póngame a la Baré que me gusta. No, es que no se trata de eso. Se trata de cantar lo que la Escritura dice y se trata de que tú y yo nos sintamos incómodos. Porque si nuestra vida no está conforme a las Sagradas Escrituras, estamos desparramando nuestra vida. Esa palabra, grábesela, desparramar. Es horrible, es regar. Usted iba con el jugo para su esposo y se le desparramó, horrible. Usted iba con la torta para el matrimonio y se le cayó y se le desparramó. Eso es una pérdida. Usted iba con las cenizas de su abuelita, se la entregaron, se tropezó y se le desparramaron. ¿Es terrible desparramar o no? ¿Es terrible desparramar o no? Y estamos desparramando nuestra vida porque sabemos más que Dios, y las Sagradas Escrituras es un libro anticuado. Perdón, es antiguo, anticuado usted que piensa que sabe más que Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies. Para la próxima semana, si Dios nos presta la vida, y si no, pues, si me muero, voy aquí, el que siga, voy aquí. El Señor Jesús nos va a explicar qué ocurre cuando un espíritu humano, un espíritu inmundo, sale de un cuerpo de un ser humano. Y vamos a hablar de algo espectacular que me parece a mí, porque en medio de esa explicación, una señora llega y se para en medio de la multitud y le dice al Señor Jesús, ojo pues, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. No es una grosería. La señora está diciendo, bienaventurada la que te llevó 9 meses en su vientre y después te alimentó de su pecho. Claro, ella estaba diciendo, si esto es el muchacho que echa fuera demonios y pone en su sitio a los escribas, ¿quién no será la mamá? Pues la mamá debe ser la de Aguadas, ¿o no? Eso es lo que estaba pensando. Y el Señor Jesús llega y dice la Escritura, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero vamos a aprovechar eso para entrar por una ventana, y es conocer a la Virgen María. ¿Sí? Porque se nos acusa de que no creemos en la Virgen María, y resulta que el que no cree en la Virgen María no ha leído la Biblia. Y el que le ha leído la Biblia va a creer en la Virgen María, como dicen las Escrituras acerca de la Virgen María. Y entonces, a mí me parece muy interesante el tema. Solo hasta para chismosear yo vendría. En serio, para ver cómo es la cosa. Entonces, si quiere, tráigase su Biblia, la que tiene allá, y vamos a mirar eso. Entonces, el tema es tremendo porque es el Señor Jesús el que nos va a hablar de la situación. Pero hoy, si realmente lo único que quisiera es, yo no te voy a llamar aquí al altar a que te arrodilles a llorar, a darte golpes de pecho. No, usted se va a ir para su casita y empiece a reflexionar si su vida
¿Está a buen resguardo o la está desparramando? Porque no hay más. El Señor Jesús acaba de decir: el que no recoge conmigo, desparrama. De pronto, usted es una desparramada o un desparramado, así venga al templo. Y su vida se le está yendo y cada vez tiene menos, créame, cada vez tiene menos. El tiempo es muy importante, y este tiempo que Dios le ha dado de gracia, que usted no sea uno de los que ya haya fallecido, incluyéndome, es porque necesita que lo conozcamos más, porque no nos podemos ir así en medio de nuestra ignorancia. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta hacerme saber si lo que creo es verdad o no es verdad. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y amado Señor Jesús, a ti sea toda la alabanza. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.